Hola colegas, buenas, muchísimas gracias por prestarnos la atención el día de hoy. Mi nombre es Francisco Monge, soy enfermero obstetra, laboro en el Hospital México y para el día de hoy tenemos temas muy interesantes. Vamos a hablar sobre preeclampsia, eclampsia, paro cardiorrespiratorio en pacientes obstétricas y, muy importante también, código rojo obstétrico. Vamos a tratar que la presentación que tenemos para hoy sea lo más dinámica posible y también de una aplicación práctica importante. Vamos a dar inicio entonces a la charla. Vamos a tener en cuenta algunas definiciones iniciales que son importantes para este proceso. Vamos a hablar de hipertensión crónica pregestacional. Vamos a hablar de hipertensión gestacional, que son temas muy habituales, son situaciones que se presentan con muchísima frecuencia en nuestro día a día en el trabajo meramente obstétrico. Más aún todavía vamos a encontrar la preeclampsia sobreimpuesta y la preeclampsia como tal, que se nos puede complicar lastimosamente en dos cuadros muy complejos, que sería la eclampsia y el síndrome de HELLP. Cada uno de estos los vamos a definir a continuación. Cuando hablamos de estados hipertensivos del embarazo, nos vamos a encontrar en primer término la hipertensión crónica pregestacional. En resumen, son estas señoras que ya tenían su cuadro de hipertensión previo al inicio del embarazo. Lastimosamente, no siempre las señoras ya están diagnosticadas para el momento en que llegan a nuestros servicios. Normalmente vamos a encontrar que estas señoras tienen elevaciones de las cifras tensionales iguales o mayores a 140, bueno, básicamente en resumen, a 140/90, en dos tomas diferentes, en dos momentos diferentes de su vida en que les tomamos la presión, y estas alteraciones de la presión se van a presentar antes de las 20 semanas. ¿Cómo lo podemos ver cuando ya tenemos una paciente que nos ha llegado a un servicio hospitalario? Simplemente nos fijamos en su tarjeta de control prenatal. A veces no hemos sido tan acuciosos de ver esos datos, pero cuando empezamos ya a verlos de manera retrospectiva nos damos cuenta que sí, que la señora en diferentes momentos ha presentado cifras tensionales elevadas, pero tal vez no tiene ninguna sintomatología, tal vez no tiene ninguna otra situación agregada y no fue un dato que fuera relevante en ese momento. Pero cuando ya vemos otros signos posteriores, nos damos cuenta que esta señora presentaba un cuadro de hipertensión desde mucho antes, probablemente mucho tiempo antes de quedar embarazada inclusive, ya era hipertensa, pero no se había diagnosticado, no se conocía su situación. Tenemos también ya una situación de preeclampsia, que en este caso sí, tenemos una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, o una presión sistólica igual a 140. Eso es importante que sea en dos tomas diferentes porque podrían ser situaciones aisladas, que por una situación X la señora tenga un cuadro de hipertensión transitoria o simplemente la forma en que se le tomó la presión le produjo una alteración. Inclusive hay que considerar también el efecto de gabacha blanca, donde las usuarias se sienten un poco ansiosas al momento de que se les controle la presión y eso les dispara la presión como tal. En el caso de la preeclampsia, no solo hay que aunar a ese hallazgo de la presión arterial elevada, el que tenga la presencia de proteinuria, que en este caso se define como una cantidad de proteínas de 300 miligramos en 24 horas o mayor a eso. Entonces, en estos casos ya podríamos empezar a plantear ese diagnóstico, que lastimosamente es sumamente frecuente en nuestro medio por una cuestión de índole genética y por otros aspectos ambientales. Nos es absolutamente frecuente en nuestros servicios, tanto a nivel de primer nivel de atención, segundo y tercer nivel. Es muy frecuente que tengamos este tipo de usuarias con cuadros hipertensivos. Son prácticamente el pan de cada día en los servicios de alto riesgo obstétrico. También tenemos un cuadro muy interesante que es la hipertensión gestacional, que es la aparición de cifras tensionales elevadas, pero después de las 20 semanas de gestación. En este caso no tenemos ninguna otra alteración, únicamente estaríamos teniendo las cifras tensionales fuera de rangos normales,
pero sin otros hallazgos que podrían determinar la presencia de una preeclampsia. En este caso estaríamos hablando únicamente de hipertensión gestacional, que puede requerir inclusive de tratamiento y demás, y tiende a corregirse de manera espontánea prácticamente 3 meses después del parto. En cualquiera de los casos el parto va a ser un punto de cambio definitivamente para la situación de la madre, y en este caso, cuando hablamos de hipertensión gestacional pura, digamos, tiende a corregirse espontáneamente una vez que se ha dado el nacimiento de bebé. Pero en este caso, cuando solo tenemos hipertensión gestacional, no vamos a tener alteraciones de función hepática, ni de función renal, ni vamos a tener alteraciones de otra índole, únicamente el cuadro hipertensivo. En el caso cuando tenemos una una preeclampsia sobreimpuesta, es la hipertensión arterial crónica, que tal vez ya la señora la tiene diagnosticada, o no, porque puede que simplemente se diagnostique propiamente en el embarazo, porque la estamos empezando a ver a partir de las 20 semanas, pero además de eso ya empezamos con problemas relacionados con la preeclampsia, y cuando hablo de esto es porque estamos empezando a ver alteraciones en la función hepática, vemos alteraciones en la función renal, vemos discretos descensos en la cantidad de plaquetas, que todo eso nos indica que ya estamos teniendo un cuadro de preeclampsia. Además de esto tenemos los medidores de preeclampsia, que nos permiten darnos cuenta que realmente estamos ante esta situación. Entonces, como lo podemos ver, hay cuadros bastante amplios en cuanto a la hipertensión, no solo la preeclampsia o la hipertensión como tal. Más complejo todavía, y es algo que uno espera no ver con frecuencia, dichosamente, y gracias al sistema de salud que tenemos, no es frecuente que lleguemos a un cuadro como la eclampsia, pero puede llegar a darse. En realidad no es imposible. Y en este caso, cuando hablamos de eclampsia, es la presencia de convulsiones o coma en una mujer que sufre preeclampsia. Cuando hablamos de preeclampsia, es, como la palabra lo indica, antes de la eclampsia. Y es lo que queremos, en realidad, lo que queremos evitar es llegar a un cuadro tan complejo como este. De hecho, por muchos años a este cuadro se le llamó toxemia, porque se creía que había algún tipo de intoxicación en la madre, que era la que determinaba todo este tipo de cuadros tan complejos, como puede llegar inclusive a ser una eclampsia, o como lo veremos posteriormente, un síndrome de HELLP. Pero se creía que eran este tipo de situaciones lo que se estaba presentando, una intoxicación de alguna naturaleza, y en realidad son alteraciones muy diferentes. En el caso de la eclampsia, el inicio de los síntomas puede ser anteparto, intraparto, que hemos tenido casos de señoras que convulsionan durante el parto como tal. Es realmente complejo, de un manejo bien difícil, pero se puede llegar a dar. O también una eclampsia posparto, que no es extraña, que muchas veces se cree que ya pasó el periodo de embarazo, ya pasó el parto y ya nos libramos de esta situación, pero sí hay casos de eclampsias posparto que inclusive pueden presentarse en las primeras 4 semanas de puerperio. Es impresionante pensar que inclusive está la señora en su casa, tranquila, disfrutando de ya la vida con su bebé y creyendo que no ha pasado nada, tal vez hasta se olvidó, digamos, de esta situación que vivió, del riesgo al que estuvo expuesta, y perfectamente es probable que 2 o 3 semanas después de haber inclusive egresado del hospital, de un momento a otro la señora presente un cuadro de convulsiones, ojalá que no, pero estaba tal vez sola en su casa o en compañía de familiares, y de la nada, sin ningún previo aviso, empieza a convulsionar. Y ahí lo que tiene que privar es el ojo clínico del personal que le atiende para poder corroborar y determinar que estamos ante la presencia de una eclampsia posparto. Los síntomas premonitorios de la eclampsia va a ser cefalea occipital o frontal. Siempre es importante aclarar todos estos signos para que la señora los tengan presentes, porque, como les decía, es perfectamente posible que la señora desencadene este tipo de cuadros cuando esté ya en su casa. Entonces la idea es que ella pueda reconocerlos. Entonces, es cefalea occipital o frontal, generalmente es intensa, es una cefalea fuerte y continua,
que no responde fácilmente al uso de analgésicos. Va a tener una visión borrosa, acompañado de fotofobia, inclusive pueden aparecer fosfenos igualmente. Puede haber dolor epigástrico, porque en ese caso probablemente también tendríamos alteración a nivel de la cápsula de Gleason del hígado, o el dolor básicamente lo va a sentir en el cuadrante superior derecho del abdomen, que es donde está ubicado evidentemente el hígado, y entonces es el que da manifestaciones orgánicas de este tipo de cuadros. Y finalmente tendríamos alteraciones del estado de conciencia. No necesariamente vamos a tener una señora que convulsiona o que tenga convulsiones tónico-clónicas, pero perfectamente pueden haber otras alteraciones del estado de conciencia, que de un momento a otro la señora haga cuadros de ausencias o cosas por el estilo. Junto con estos otros síntomas que mencionábamos, podríamos empezar a determinar la presencia de este cuadro tan complejo como es la eclampsia. Obviamente en este caso requiere atención en servicios de salud de manera inmediata, no es algo que se pueda manejar al interno del hogar, sino que requiere el traslado inicial a un primer nivel de atención y posteriormente a escalarlo a un nivel hospitalario para el manejo posterior, porque va a requerir internamiento y observación por algún tiempo para poder corroborar la situación de salud de la señora. Más complejo aún es el síndrome de HELLP. Es básicamente una variante de la preeclampsia o una complicación de la preeclampsia que tiene características muy específicas. Vamos a tener hemólisis y la LDH va a estar 2 veces por encima del límite normal. Entonces estamos ante un riesgo importante de sangrado para la señora. Las enzimas hepáticas van a estar sumamente alteradas, también por lo menos 2 veces por encima al límite superior, y las plaquetas van a descender. En estos casos, inclusive llegan a descender por abajo de las 100.000 plaquetas, que ya lo pone en un riesgo importante de sangrado a cualquier persona, y en particular en el caso de una señora, en este caso embarazada. Normalmente los pacientes con un síndrome de HELLP se van a derivar rápidamente a una cesárea, porque la resolución quirúrgica va a ser uno de los momentos indicados para hacerlo, porque realmente intentar, por ejemplo, una inducción en una paciente con un síndrome de HELLP puede tomar una cantidad importante de tiempo. Lastimosamente, en muchos de los casos, estos cuadros se presentan con pacientes con embarazos muy tempranos, donde inclusive llega a ser necesario determinar cuál va a ser la probabilidad de sobrevida de ese feto, porque no siempre se va a lograr, porque inclusive puede que se presente tan temprano como unas 24 semanas o inclusive menos, donde no se le puede postergar en el tiempo el embarazo, porque la condición de la madre va a desmejorar tanto y tan rápido que perfectamente sería posible que la madre fallezca aún antes de alcanzar un momento de viabilidad fetal. Entonces, lastimosamente, en algunos casos hemos visto que hay que optar por realizar una cesárea, aun cuando se sabe que tal vez no se va a tener presente la sobrevida de bebé, porque el cuadro es tan complejo que, como les repito, puede llegar a afectar la vida de la madre. Esperando llegar a alcanzar la viabilidad fetal, podríamos perder tanto a la madre como a su bebé. Hay que recordar que la ausencia de cualquiera de estos criterios hace que el síndrome como tal se considere incompleto, pero no deja de ser grave. O sea, puede que solo tengamos 2 de esos signos, pero la existencia de ellos nos evidencia que hay un cuadro muy complejo, que perfectamente si se espera un poco más se van a presentar todos los signos, y va a ser muy complejo y muy grave para la madre. En cuanto a los criterios de severidad de la preeclampsia, hay muchos elementos a determinar. Desde el punto de vista renal, la madre va a empezar a presentar una oliguria menor a 0.3 cc por kilo por hora en 6 horas, o sea, más o menos de 500 cc de orina por día. Por eso es que es tan importante algo tan simple como el control de ingesta y excreta en una usuaria con este cuadro, inclusive llegando a ser necesario el colocarle una sonda Foley fija para poder hacer un control mucho más estricto
de la ingesta y la excreta. Estas usuarias se les va a tener normalmente restringidas en cuanto al aporte de líquidos. En algunos casos inclusive se mantienen nada vía oral en previsión de requerir una cirugía. Entonces es perfectamente posible que las tengamos en esta condición. Y evidentemente también vamos a tener una creatinina aumentada en estos cuadros. Neurológicamente, ahí en cuanto a los síntomas de la inminencia de la eclampsia, vamos a tener una usuaria que está percibiendo fosfenos, que tiene una cefalea intensa, como les mencionaba, que normalmente no remite fácilmente con el uso de analgésicos. Puede presentar epigastralgia, visión borrosa y algunas otras alteraciones visuales, que ya estas nos hablan de que estamos muy probablemente frente a un cuadro de eclampsia, el que ya lo diagnosticaríamos o lo presenciaríamos en el momento en que la señora manifieste una convulsión generalmente de tipo tónico-clónica, ya como un cuadro ya severo de la eclampsia, de la preeclampsia, perdón. En cuanto desde el punto de vista respiratorio, la usuaria puede presentar cianosis y posteriormente inclusive puede llegar a presentar un edema pulmonar como una complicación grave de esta situación. Hematológicamente hablando, va a tener una hemoglobina aumentada, sobre todo en estados de hemoconcentración. Por eso a estas usuarias normalmente, si se les aplican soluciones endovenosas, se procurará que sea suero fisiológico, porque el suero glucosado va a favorecer en cierta forma esa hemoconcentración también. Y puede que también tengan estados de hemólisis cuando ya tenemos un síndrome de HELLP, inclusive llegando al punto de presentar una coagulación intravascular diseminada. Entonces, por eso es que es tan importante prever el llegar a este momento tan complejo, tan difícil como es el síndrome de HELLP. Lo ideal aquí es poder atender las necesidades de esta señora cuando tenemos un cuadro de preeclampsia, o inclusive si pudiésemos preverlo antes, mejor todavía. Pero si ya tenemos un cuadro de preeclampsia, la idea es evitar que se nos complique. El tiempo parcial de tromboplastina va a estar alterado y el INR va a estar aumentado. Todo eso lo que nos habla es que ya estamos empezando a tener coagulopatías de consumo que pueden determinar sangrados importantes en las señoras cuando ya presentan estos cuadros de esta magnitud. A nivel hepático, la ACT va a estar aumentada. La ALT también vamos a verla que está aumentada, y la LDH se va a disparar igualmente. Igual las bilirubinas van a estar aumentadas, y perfectamente todo esto lo vamos a ver manifestado, o la paciente lo va a referir como dolor epigástrico o dolor en el cuadrante superior derecho. Al darse este tipo de alteraciones en las enzimas hepáticas, entonces vamos a verlo manifestado físicamente como inflamación en la cápsula de Gleason, y eso va a determinar que la usuaria perciba ese tipo de dolor, que requiere tratamiento o se le puede dar tratamiento sintomático, pero normalmente no va a ser postergable en el tiempo, va a ser algo meramente agudo que va a requerir de otro tipo de intervenciones para poder resolverlo. ¿Cómo vamos a manejar estas crisis hipertensivas? Hay diferentes formas de manejo, pero inicialmente lo que vamos a buscar es el manejo antihipertensivo. Se va a buscar la reducción de la tensión arterial de manera inmediata, inclusive con administración de medicamentos endovenosos para facilitar esa disminución de la presión. Se van a usar vasodilatadores tanto endovenosos como antihipertensivos orales. Inclusive se llega a diasociar o triasociar a la señora para facilitar el descenso de esa presión arterial, como un intento de prolongar lo más posible en el tiempo su embarazo, inclusive para poder atender otras situaciones de necesidad, como podría ser perfectamente la maduración pulmonar fetal, o para poder tratar de alcanzar algún estado de viabilidad para el feto. La meta del tratamiento en el embarazo va a ser una presión arterial sistólica de 140 a 150 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica entre 90 y 100. ¿Por qué? ¿Por qué no llevarla en la normotensión? Porque si llegamos a tener una disminución de la presión arterial diastólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, se va a asociar a una insuficiencia uteroplacentaria. Es decir, si tenemos a una paciente que está francamente hipertensa como respuesta a una preeclampsia,
y la llevamos medicamentosamente a un nivel de normotensión, en este caso estamos comprometiendo la funcionalidad de la placenta. Por eso es que no podemos pensar o creer que lo hemos logrado muy bien porque la llevamos a un nivel de normotensión, porque en realidad lo que estamos es comprometiendo la situación del feto. En este caso se va a mantener dentro de rangos de hipertensión, pero siempre dentro de niveles de menor riesgo para la madre y para el feto. En el puerperio la meta es manejarla también durante las primeras 24 horas con presiones cercanas a 140-90 y posteriormente, poco a poco, junto con el tratamiento que se le esté brindando, le va a empezar a permitir llegar a niveles de tensiones arteriales dentro de rangos más normales. En cuanto a la prevención de la eclampsia, vamos a hacer uso del sulfato de magnesio para prevenir cuadros de convulsiones en la madre. Se le da una dosis de impregnación de 4 gramos, normalmente, por lo menos en la práctica es lo que vamos a utilizar. 4 gramos de sulfato de magnesio en dosis pequeñas de solución fisiológica, en este caso en 100 cc de solución fisiológica, y lo vamos a infundir más o menos en 30 minutos. Esa es la dosis de impregnación. Posteriormente, si la usuaria lo tolera y no presenta cambios en su patrón respiratorio y demás, vamos a poder iniciar una dosis de mantenimiento que se va a mantener inclusive hasta por 24 horas en el posparto, que más o menos se va a mantener entre 1 a 2 gramos por hora. Hay diferentes diluciones que se pueden aplicar, también dependiendo de la situación de la señora, dependiendo de la diuresis que maneje. Entonces, así se puede manejar en diferentes diluciones, inclusive desde diluciones en 250 cc de solución fisiológica hasta diluciones de 1000 cc de solución fisiológica, que es poco común, francamente es poco común que utilicemos el sulfato de magnesio en diluciones tan grandes cuando estamos manejando pacientes hipertensos. Porque como ya lo habíamos visto, vamos a tratar de mantener restricciones en cuanto al aporte de líquido que le damos a este tipo de usuarias. Entonces, en general, lo vamos a manejar en 500 o 250 cc de solución fisiológica. En cuanto al manejo obstétrico, podemos tener un manejo expectante en gestaciones menores a 32 semanas. Vamos a buscar la estabilización de la madre con el fin de alcanzar la maduración pulmonar si las condiciones maternas y fetales lo permiten. Solo en unidades de alta complejidad con terapia invasiva materna y alta tecnología para el monitoreo de la salud fetal y neonatal. Este tipo de usuarias normalmente no deberían ser manejadas en lugares donde no se tengan unidades de alto riesgo. Lo ideal es que este tipo de pacientes, estas señoras, sean manejadas en unidades de alto riesgo para poder atender las necesidades tanto de la madre como del bebé al momento de nacer, y en unidades donde sea habitual que se tenga disponible la atención pediátrica y neonatal para poder ofrecerle las mejores condiciones al bebé una vez que nazca, porque normalmente vamos a tener nacimientos prematuros, que en algún otro momento lo vamos a mencionar. Pero normalmente estos embarazos terminan ya sea con una paciente que se induce tempranamente o inclusive en una cesárea para poder ofrecer las mejores condiciones al feto una vez que nace. La finalización del embarazo en gestaciones mayores a 32 semanas o en gestaciones menores a estas 32, que no es posible un manejo expectante. Entonces lo que se va a intentar es llegar a las 32 semanas, procurar maduración pulmonar fetal, y una vez que ya se tienen estas condiciones, que ya se le han dado las herramientas necesarias a bebé para poder enfrentar la vida extrauterina, vamos a procurar que nazca. Como les decía, dependiendo de las condiciones de la madre. Si la madre está hemodinámicamente estable y se valora que es factible el realizar una inducción de su labor de parto, vamos a utilizar los mecanismos que tenemos disponibles, por lo menos a nivel institucional, que se puede hacer uso de prostaglandinas, que se puede hacer uso de balones intracervicales o inclusive también ya llegar a la infusión de oxitocina para favorecer el nacimiento de este bebé. Si se viese que hay complicaciones importantes en la madre, o como si llegamos inclusive a tener un síndrome de HELLP, habrá que abocarse a una cesárea para facilitar el nacimiento de bebé en un menor tiempo posible. Sin embargo, la opción inicial
en una madre que está estable, con un bebé que tiene condiciones adecuadas, pulmonarmente maduro, y que hemos visto que el monitoreo fetal nos dicta que tolera adecuadamente la labor de parto, entonces en este caso se procuraría un parto vaginal, a menos que hayan otras contraindicaciones, por ejemplo, no sé, un bebé que esté pélvico, entonces en ese caso se procuraría el nacimiento por cesárea, no tanto por la condición de la mamá, sino por la presentación fetal, porque normalmente está contraindicado el parto pélvico. En cuanto al tratamiento, hay diferentes opciones. Hay opciones institucionales, hay otras que no lo son, pero para tener una idea, la hidralazina va a ser uno de los medicamentos de elección iniciales de uso intravenoso. Tenemos ampollas de 20 miligramos y se le van a utilizar bolos de 5 a 10 miligramos que se aplican normalmente cada 15 o 20 minutos hasta un máximo de 30 miligramos, o en infusión, que no es frecuente que lo hagamos, porque normalmente si ya llegamos a necesitar infusiones de hidralazina, podríamos usar otro tipo de medicamentos, pero en infusiones de 0.5 a 10 miligramos por hora. Lo más habitual es, por lo menos en la práctica diaria, lo que vemos es que lo más habitual es que utilicemos bolos de hidralazina. Vamos a tomar la ampolla de 20 miligramos, que es un cc, y lo vamos a diluir en 19 cc de solución fisiológica, y en ese caso nos queda a una relación de 1 a 1, y normalmente vamos a utilizar bolos de 5 miligramos inicialmente, y con un control posterior de la presión arterial a los 20 minutos, 20-30 minutos se vuelve a controlar la presión para ver el efecto de este tratamiento. ¿Qué tipo de efectos vamos a encontrar posterior a la administración de este medicamento? Podríamos encontrar taquicardia refleja en la madre, evidentemente al darse una disminución de la presión arterial, de manera refleja o en respuesta a este medicamento podría producirse taquicardia, sensación de palpitación, hipotensión, sobre todo si la madre está con una disminución en su volumen sanguíneo. Puede haber cefalea, que ya de por sí la teníamos presente, sensación de ansiedad, temblor, vómitos, que no son tan frecuentes, epigastralgia, pero también se manifestaría de previo, y retención de líquido. No se han identificado efectos teratogénicos para este tipo de medicamentos o complicaciones neonatales severas. Sí es importante recordar en este momento lo que hablábamos hace un momento de no llevar a la señora a niveles de normotensión. Si llegamos a tener una presión arterial de alrededor de 140-90, ya es el momento de no continuar infundiendo más bolos de hidralazina, porque ya estaríamos dentro de los rangos permitidos para mantener una adecuada perfusión placentaria. Entonces, reitero, no es adecuado en usuarias que han requerido de tratamiento antihipertensivo endovenoso llevarlas a niveles de normotensión. El labetalol también es una elección, no es frecuente que se use, pero en algunas instancias podría llegar a ser necesario. Son ampollas de 100 miligramos, se empiezan con infusiones de 10 miligramos a 20 miligramos endovenoso, y si no hay respuesta se aumenta a 40 o si no 80 miligramos inclusive, cada 10 a 15 minutos hasta acumular una dosis máxima de 300 miligramos. Los mejores resultados se obtienen con administración en forma de bolos que en infusión continua. Entonces normalmente eso va a ser la forma en que lo vamos a estar administrando. Algunos efectos adversos de la administración de este tipo de medicamentos va a ser, como lo veíamos también anteriormente, las náuseas, cefalea, sensación de fatiga, y en ocasiones se ha reportado la hipotensión, la hipoglicemia, la hipotermia y la bradicardia. Por tanto, son medicamentos de uso muy cuidadoso, restringido, y en todo caso, la usuaria debe estar monitorizada cuando se utilizan este tipo de medicamentos. Debe haber tanto monitoreo cardíaco no invasivo como monitoreo fetal externo para ver manifestaciones que son perfectamente habituales en el feto con la administración de este tipo de medicamentos. El labetalol está contraindicado en pacientes con asma o con falla cardíaca descompensada. Entonces, todo ese tipo de situaciones también tenemos que tenerlas en cuenta al momento de utilizar estos medicamentos. Continuando con el tratamiento, tenemos la nifedipina, que habitualmente la usamos más como autoinhibidor que como antihipertensivo, pero también es perfectamente posible que la utilicemos.
ocasionalmente a nivel institucional también la tenemos disponible para este tipo de usos. El defecto, si se quiere verlo, es que se utiliza de manera oral, entonces su tiempo para empezar a hacer efecto es un poco más lento que los medicamentos que usamos endovenosos, pero también precisamente el que sea oral es una forma más simple de administración, sobre todo para algún nivel de atención donde no tengamos disponible en ese momento el poder iniciarle tratamiento endovenoso a la señora, entonces perfectamente se puede utilizar como un tratamiento inicial. La nifedipina es de corta acción, se presenta en tabletas de 10 miligramos, se utiliza vía oral y se puede utilizar cada 20 minutos hasta completar 3 tabletas y luego una tableta cada 6 horas. Básicamente es una dosis de carga y luego una dosis de mantenimiento cada 6 horas. Sí se han descrito crisis hipertensivas de difícil manejo secundarias a la nifedipina de acción rápida. Entonces por eso se utilizan las versiones de acción más lenta y como les mencionaba, lo utilizamos más como útero inhibidor que como antihipertensivo, pero es una opción a nivel de primer nivel de tensión o en aquellos casos en los que por alguna razón no sea factible iniciar tratamiento endovenoso, se puede utilizar como una opción. La nicardipina se utiliza también como una infusión de 5 miligramos por hora y se incrementa 2.5 miligramos por hora cada 5 minutos hasta un máximo de 10 miligramos. No afecta el flujo uteroplacentario y produce menos taquicardia refleja que la nifedipina. No es de lo más usual, pero también es un tratamiento de elección. Por el momento, de lo que hemos visto, el que con mayor frecuencia vamos a utilizar es la hidralazina y de manera concomitante se utilizaría el tratamiento con sulfato de magnesio, que dentro de un momento lo vamos a detallar. El nitroprusiato, de uso muy infrecuente, se utiliza una infusión continua que inicia en 0.2 microgramos por kilo por minuto, con un incremento cada 5 minutos hasta un máximo de 4 microgramos. Debe ser usado cuando ha fracasado el esquema de primera línea, que eran los medicamentos que veíamos anteriormente, y luego de 6 horas de tratamiento pueden aparecer efectos adversos. Lastimosamente tiene un alto efecto, una alta tasa de muerte fetal, cefalea, palpitaciones, sudoración, ototoxicidad, disfunción del sistema nervioso central, inestabilidad hemodinámica y acidosis láctica. Como vemos, este tipo de medicamentos ya hay que valorar en mucho el efecto costo-beneficio, si realmente vale la pena administrarlos por sus efectos secundarios, si lo que vamos a obtener es mucho mayor beneficio de su administración. Entonces, no es de los medicamentos más utilizados, de hecho es muy infrecuente. Como les repito, lo que normalmente vamos a utilizar para manejar a estas señoras va a ser hidralazina como antihipertensivo y el sulfato de magnesio en previsión de cuadros de eclampsia. Hablando del sulfato de magnesio, es muy frecuente que lo utilicemos en pacientes preeclámpticas y con mayor razón en pacientes eclámpticas o con pacientes con síndrome de HELLP. Vamos a tener normalmente ampollas de 10 mililitros con 5 miligramos cuando es al 2% o 2 gramos al 20%, que es la versión institucional que tenemos a nivel de la caja, de manera tal que vamos a tener 10 gramos por ampolla. El plan de ataque normalmente, o en este caso la infusión inicial, va a ser el uso endovenoso de 4 gramos, que se van a pasar en más o menos unos 20 minutos. La literatura habla de 150 cc de solución salina, pero todos sabemos que primordialmente a nivel institucional o del país, lo que normalmente vamos a tener son soluciones de 100 cc, que perfectamente se pueden cargar 2 ampollas de sulfato de magnesio en 100 cc de solución fisiológica y lo vamos a pasar con uso de bomba de infusión. Me encantaría pensar que a nivel de los diferentes servicios donde ustedes se encuentran, vamos a tener siempre una bomba de infusión. La práctica me dicta que no siempre la tenemos. Por lo menos lo que vemos muchas veces de las usuarias que recibimos acá en el hospital donde trabajo es que en muchos de los casos o en algunos de los casos nos llegan señoras que tienen infusiones de sulfato de magnesio que vienen controladas con
diferentes mecanismos que no son necesariamente una bomba de infusión. Hasta donde sea posible, es importante que en los servicios donde con cierta frecuencia se tenga atención de usuarias embarazadas, porque todas están en riesgo de desencadenar un cuadro de esta naturaleza, se tenga disponible siempre una bomba de infusión, de la naturaleza que sea, del tipo que ustedes quieran, no importa. Pero lo importante es poder tener una bomba de infusión para poder administrar este tipo de medicamentos que son de uso muy controlado. Les decía entonces, el tratamiento inicial van a ser 4 gramos en 100 cc de solución fisiológica y se infunden en 30 minutos. Un paréntesis acá, es importante que le aclaremos a la usuaria que va a tener algunas manifestaciones orgánicas diferentes con este tipo de tratamiento. La señora va a percibir sensación de constipación, o sea, va a sentir como la nariz trancada, va a sentir calor, como un calor en la cara propiamente, y aclararle que esa sensación de constipación no debe llegar al punto donde no pueda respirar, porque algunas señoras no lo entienden así, y sí es importante que sepan eso, que va a tener dificultad como sensación de nariz trancada, para decirlo en forma mucho más sencilla, y también va a sentir sensación de calor en la cara, que son manifestaciones claras y normales de este tipo de medicamentos, pero que si ya se complican más, sí es importante que nos lo haga saber. En cuanto al mantenimiento, se van a utilizar normalmente 20 gramos de sulfato de magnesio, que se van a diluir en, les decía, tanto en 250 como en 500 cc de solución fisiológica. Y de ahí haríamos la conversión para administrar alrededor de normalmente 2 gramos por hora de sulfato de magnesio. Igual controlándolo con una bomba de infusión, porque los sistemas de microgoteo u otras versiones no son seguros, francamente no son seguros ni para el personal que lo está administrando y mucho menos para la madre, porque eso no nos permite tener una certeza real de la infusión que estamos realizando. Entonces, en este caso, siempre en la medida de lo posible, es mejor manejarlo con una bomba de infusión. La parte de controles es importantísimo y más allá inclusive de la forma de administración, el conocer esos controles que debemos realizar es sumamente importante con la administración de sulfato de magnesio. En este caso, el control de ingesta y excreta debe ser riguroso. Y algo importante que en muchas ocasiones lo olvidamos: una vez que se ha suspendido la infusión de sulfato de magnesio, debemos continuar con el control de ingesta y excreta por 24 horas más, que lastimosamente es muy frecuente que se nos olvide ese detalle. Tenemos muy buenos controles mientras estamos administrando el medicamento, pero ya superamos la situación de crisis, o se pasó el tiempo, o se completó el tiempo de administración del medicamento, se le indica por parte del médico suspenderle el sulfato de magnesio, y somos muy eficientes, vamos muy rápido, lo suspendemos, pero nos olvidamos de ese control que debe privar también. En este caso, repito, durante la administración del sulfato de magnesio tenemos que tener control estricto de ingesta y excreta. Si es el caso, inclusive llegamos al punto de colocarle una sonda Foley a la señora para poder tener un control más estricto, sobre todo en casos bastante graves de la señora. Pero también, una vez suspendido el tratamiento, se debe realizar el control de ingesta y excreta por 24 horas más. Y eso es importante aclarárselo a la usuaria para que ella misma nos colabore, cuando es así posible, en ese tipo de controles. Tenerlo siempre presente es importantísimo. Pero además de eso, en todo momento tenemos que tener control de los reflejos osteotendinosos de la madre. ¿Por qué? Porque básicamente el efecto del sulfato de magnesio es a nivel de la placa motora en el músculo. Entonces, si empezamos a notar que hay disminución de los reflejos osteotendinosos, que es fácilmente valorables a nivel, por ejemplo, del reflejo patelar, entonces es importante que lo comuniquemos al médico tratante, ya sea para disminuir la dosis del sulfato de magnesio o inclusive al punto de llegar a suspenderlo para prever una situación que podría ser más compleja, como es la hipermagnesemia. Una de las manifestaciones más tempranas de la hipermagnesemia es precisamente eso, una disminución en el reflejo osteotendinoso,
Y también vamos a evaluar la frecuencia respiratoria. Eso es fundamental y básico. De ahora, con los procesos tecnológicos que tenemos, nos abocamos más al control por otros mecanismos y tenemos controles de saturación de oxígeno y demás, que están bien, pero siempre es importante volver a la vieja escuela y controlar ese tipo de signos, que en este caso la frecuencia respiratoria también va a ser un signo muy temprano de intoxicación por sulfato de magnesio, o en este caso propiamente por una hipermagnesemia. Entonces, esos tres controles son fundamentales cuando estamos administrando este tipo de medicamentos. Como hablábamos de la intoxicación, ¿cómo lo vamos a ver manifestado? Por una pérdida progresiva del reflejo patelar, que es el que podemos valorar más fácilmente, una frecuencia respiratoria menor a 12 respiraciones por minuto, y también en la diuresis, cuando tengamos una diuresis de menos de 30 cc por kilo por hora. Esa disminución en la diuresis va a hacer que el sulfato de magnesio se concentre más en sangre, porque el sulfato de magnesio básicamente tiene excreción renal. Entonces, si no tenemos una diuresis adecuada, vamos a darnos cuenta que poco a poco y rápidamente vamos a tener una paciente con un cuadro de hipermagnesemia, donde la señora tiene dificultad para respirar, donde no puede respirar muy probablemente, y se nos puede complicar el cuadro, que ya de por sí era complejo, en una situación aún más. ¿Cómo lo vamos a tratar en una paciente que no está ventilada de esa intoxicación? Inicialmente, evidentemente, vamos a suspender la infusión de sulfato de magnesio. Como dato aparte, sería importante tomarle una muestra de sangre para una magnesemia, para determinar los niveles de magnesio en sangre. Si es el caso, inclusive llegar a administrar oxígeno a la madre, o inclusive, una situación más compleja todavía, llegar a colocar un ventilador, intubar y colocar un ventilador, que no es frecuente. Normalmente con otro tipo de mecanismos funciona más fácilmente. Y tener siempre disponible, una vez que empezamos a administrar sulfato de magnesio, necesariamente tenemos que tener disponible gluconato de calcio para poder administrarlo, un gramo intravenoso lento a la señora cuando tiene este tipo de cuadros. No es común, siempre y cuando tengamos una adecuada administración del sulfato de magnesio. Y cuando me refiero a adecuado, me refiero a una adecuada concentración del medicamento, me refiero también a un dispositivo adecuado, que en este caso necesariamente la bomba de infusión, para poder hacer un control estricto del medicamento, y también realizar los controles correspondientes para asegurarnos que se está tolerando el medicamento como tal. Difícilmente vamos a tener una hipermagnesemia. Es infrecuente. En la práctica, la verdad, he visto pocos casos de usuarios que lleguen a tener cuadros de hipermagnesemias que ya compliquen o pongan en riesgo su vida. No es habitual. Puede pasar, pero no es lo más frecuente. Y en el caso de pacientes que están ventiladas, en realidad no requiere de mayores cambios. No se requiere suspender el tratamiento, porque el ventilador se encarga de todo el proceso ventilatorio, entonces no sería tan estrictamente necesario. Sin embargo, si se ven manifestaciones de hipermagnesemia, que en este caso estaría determinado por una disminución en la diuresis, primordialmente ya no lo podríamos ver tanto en cuanto a reflejos y en cuanto a la frecuencia respiratoria, pero sí podríamos verlo en cuanto a la diuresis. También es importante reportarlo para poder disminuir la infusión del sulfato de magnesio para evitar complicaciones en la usuaria. Bien, hasta ahí estábamos con la parte de eclampsia y preeclampsia. La idea es que sea de uso más práctico, porque son situaciones que se nos van a presentar con mucha frecuencia. Se nos puede presentar un cuadro muy complejo, que en este caso es la hemorragia, normalmente hemorragia posparto, y en respuesta a esa situación tendríamos el código rojo obstétrico, que es algo que buscaríamos implementar en diferentes unidades, en diferentes servicios, en los diferentes niveles de atención, porque se nos puede manifestar desde el EOAIS más humilde que ustedes puedan trabajar, hasta las unidades más complejas, unidades de cuidados intensivos en un hospital de tercer nivel. En cualquiera de todos ellos se nos puede manifestar, o simplemente a nivel del hogar. Pueden haber cuadros de sangrado que no se manifiestan inicialmente en el posparto, sino que se presentan posteriormente. Evidentemente, a nivel del hogar no podemos controlar básicamente nada, pero en nuestros servicios
podemos empezar a tomar las previsiones necesarias para desarrollar ese tipo de equipos de código rojo obstétrico que estén disponibles y preparados para la atención de estas usuarias. Esa frase es importante. Fue dicha hace mucho tiempo, en el año 87, pero no deja de tener vigencia, no deja de ser importante hoy en día. La mortalidad materna ha sido una tragedia descuidada, y se ha descuidado porque la sufren personas ignoradas, con menos fuerza e influencia sobre cómo se emplean los recursos nacionales, son pobres y por encima de todo son mujeres. Es una frase bastante cruel, pero lastimosamente no deja de ser certera, porque estas complicaciones normalmente las vamos a ver en las usuarias que tienen menos recursos, que tienen muchas veces menos acceso a los servicios. No es que el nivel social determine que tengan una hemorragia o no, pero muchas veces no tienen el acceso a los servicios de salud que sí los tienen en otros niveles sociales, no tienen influencia en la forma del manejo de los recursos y no tienen acceso muchas veces a esos recursos. Entonces tratan de resolverlo de otras maneras que no siempre son exactamente las mejores, y evidentemente son las mujeres las que tienen las consecuencias más graves. Precisamente este tipo de procesos de educación lo que buscan es eso, permitir que las usuarias y las familias en este caso también tengan acceso a la mejor calidad posible de conocimiento por parte del personal que les atiende en cualquier nivel de atención, porque no importa donde sea que estén ustedes trabajando, es importante que tengan el conocimiento necesario para poder brindarle atención inmediata a estas usuarias, para poder hacer la diferencia realmente entre la vida y la muerte para pacientes que fácilmente pueden perder la vida si no se les da la atención que requieren. En cuanto a algunas estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, más de 5.500 mujeres mueren cada año por complicaciones del embarazo y el parto. Hace muchos años recuerdo la frase de un médico que decía que si hoy en día nos quitaran los oxitóxicos que tenemos y peor aún nos quitaran los antibióticos, nuevamente volveríamos a las condiciones que se tenían a principios del 1900. Se nos empezarían a morir las señoras por cosas que hoy son tan simples como la prevención de las hemorragias o como pequeñas infecciones que se podían dar en ese momento, que se manifestaban y se convertían en cuadros sépticos. 5.500 mujeres es un dato pequeño, si se quiere, pero son 5.500 familias que se quedan sin su madre, sin su esposa, sin su compañera de vida. No podemos darnos ese lujo. 1 de cada 5 de estas muertes ocurre por hemorragia posparto, siendo la segunda causa de muerte en América. Es una cantidad impresionante de señoras que no van a continuar acompañando a sus familias en el día a día. La atención especializada antes, durante y después del parto puede salvarle la vida a las embarazadas y a los recién nacidos. Dichosamente, en nuestro país tenemos acceso a un sistema de salud solidario que puede ser mejor. Espero que todos los días hagamos algo para que sea mejor, que todos los días demos lo mejor de nosotros para que sea mejor. Pero es un buen sistema que requiere mejoras. Hay otras partes del mundo donde no se pueden dar ese lujo que nosotros tenemos, donde nacer en un hospital es algo extraño, donde nacer en un hospital con los cuidados de limpieza que tenemos para la atención del parto son infrecuentes. Hay otras partes del mundo donde la gente nace diariamente en su casa o en centros que no tienen las capacidades de atender este tipo de emergencias. A mí me gusta creer que aunque puede haber dificultades de acceso en algunos casos a los hospitales en nuestro país, que si bien es cierto siguen habiendo largas distancias para acceder a un hospital, pero en cada lugar vamos a tener compañeros y compañeras que están trabajando a nivel de primer nivel de atención, que pueden brindar cuidados y pueden brindar educación para prevenir ese tipo de situaciones.
En cuanto a la hemorragia obstétrica, la OMS la define como la pérdida sanguínea de 500 mililitros o más dentro de las 24 horas después del nacimiento. En esto, en el caso de un parto vaginal primordialmente. Normalmente en un parto vaginal vamos a tener una pérdida de alrededor de 500 mililitros. Y en el caso de una hemorragia severa, estamos hablando de la pérdida de 1000 mililitros en 24 horas luego del nacimiento. Ya una usuaria que tiene una pérdida de prácticamente una cuarta, quinta parte de su volumen sanguíneo, ya va a empezar a tener manifestaciones complejas y graves, que tenemos que atenderla de manera inmediata. Eso no es algo que podemos postergar, no es algo que se va a resolver con un suerito, no es algo que se va a resolver con unas pastillitas de hierro, no. O sea, es una atención muy diferente para poder prever la muerte propiamente. La hemorragia posparto severa es la pérdida del 25% de la volemia, o sea, del 8.5 al 9% del peso corporal en sangre, y es la caída del hematocrito más de 10 puntos. Por eso es importante la atención inmediata para este tipo de usuarias para prevenir complicaciones mayores. Toda pérdida sanguínea asociada a cambios hemodinámicos a una velocidad mayor a 150 cc por hora. Eso también va a estar determinando una hemorragia severa. O la caída de la concentración de hemoglobina mayor a 4 gramos por decilitro. La verdad son exámenes de laboratorio que no son tan difíciles de acceder, que se indican en nuestros servicios todos los días, que se pueden obtener resultados prontamente, inclusive en situaciones más graves, hasta por el conteo, por una toma de muestra de gases arteriales, se pueden obtener niveles de hemoglobina y demás que se obtienen casi que en cuestión de minutos, por lo menos a ciertos niveles de atención, pero son laboratorios fáciles de acceder. O también se establece que una hemorragia posparto severa se presenta en aquellos casos donde el requerimiento transfuncional sea de 4 unidades de glóbulos rojos. Ya cuando se requiere llegar a ese nivel de transfusión es porque ya tenemos una situación más compleja, más grave y requiere de una atención específica. Y también es una hemorragia que puede llegar a conducir a la muerte. En lo personal, en algún momento, hace mucho tiempo atrás, me tocó la atención de una usuaria que presentó un cuadro hemorrágico. Se manejó inicialmente, pero lastimosamente terminó falleciendo más o menos 3 días después en el posparto, porque las complicaciones de su hemorragia, pese al manejo que se le dio, finalmente terminó falleciendo la señora. Es algo muy duro para uno desde el punto de vista personal y profesional, porque uno piensa en su familia, piensa en todas las situaciones que van a vivir y hace uno un repaso de todo el proceso. Le gusta a uno pensar que en ese momento se le dio el manejo más adecuado dentro de lo que sabíamos y dentro de lo que teníamos disponible, pero finalmente la señora terminó falleciendo. Eso no es algo que uno se sienta aun cuando se haya dado el mejor manejo posible, siempre lo marca uno, siempre es doloroso y siempre es incómodo el enfrentar una situación de estas. Entonces lo que procuramos con estos procesos educativos también es poder llegar a los diferentes colegas que están en muchos lugares en todo el país y que puedan brindar la atención necesaria a las madres para que este tipo de situaciones no se presenten. Lo más importante en todo momento va a ser la prevención de este tipo de cuadros hemorrágicos. ¿Cómo los vamos a prever? Es importante anticiparse en los factores de riesgo que puedan uno observar, que luego los vamos a ver. Hay algunas señoras que es fácil identificar elementos que nos pueden determinar que haya una complicación hemorrágica en el posparto o durante el proceso de parto. Entonces poder aprender a identificar esos riesgos es sumamente valioso.
Algunos controles que son importantes también es el realizar un control de hemoglobina antes del parto para conocer la situación de esta señora cuando empieza su proceso de labor de parto, para tener una visión de cuál puede ser el grado de complicaciones que se tienen. Y durante el parto como tal, realizar la episiotomía solo en casos estrictamente necesarios, que yo creo que es una práctica, me gusta creer que es una práctica que tenemos ya muchos años de estar realizando, en el sentido de no realizar la episiotomía de manera indiscriminada o subsecuente, sino que solo en aquellos casos que sea estrictamente necesario, y dentro de la medida de lo posible también prever o procurar evitar la presencia de desgarros importantes en las señoras. Obviamente eso sé que no depende de nosotros, sé que no depende de lo que podamos hacer, pero en la medida de lo posible desarrollar las técnicas y desarrollar las habilidades necesarias para brindar una atención suficiente y adecuada a la señora para prever ese tipo de situaciones. La episiotomía cada vez es un procedimiento que va entrando más en desuso, pero igual no está contraindicada, no está del todo desechada, pero sí cada vez la vamos practicando menos. Es algo que es bastante infrecuente, por lo menos en nuestro servicio. No es algo que practiquemos a veces ni diariamente. Parte de la prevención también está en el manejo activo de la tercera etapa del parto, en caso de un parto vaginal. Tener en cuenta que en el momento en que bebé desencaja el hombro anterior, administrar 10 unidades de oxitocina, así puras, intravenosas, para favorecer una adecuada involución uterina, y después de eso administrar lo que nosotros llamamos rutina posparto, que normalmente va a ser una dosis importante de oxitocina. En muchos de los casos va a depender de la historia clínica de la señora, pero normalmente vamos a estar manejando de 30 a 40 unidades de oxitocina en una dilución de por lo menos 500 cc de solución fisiológica, y que se mantenga en una infusión por varias horas para favorecer el mantenimiento de un adecuado tono uterino en el posparto. Eso es importantísimo, y hemos visto que ese tipo de manejos, más allá de complicarlo, con cuadros de lo que llamábamos antes un encarcelamiento de la placenta, porque eso era lo que le temíamos antes, que la placenta se fuera a retener o se fuera a encarcelar por la administración de oxitocina. Hemos visto que por el contrario, lo que nos ayuda es precisamente a hacer un alumbramiento más rápido y evitar cuadros de sangrados en el posparto. ¿Por qué? Porque tenemos un tono uterino mucho mejor para ese momento, y eso prevemos o evitamos la presencia de sangrados importantes, una hemorragia posparto importante. Igual, todo este tipo de previsiones van a ir en beneficio de la señora, evitando cuadros hemorrágicos. Como les hablaba, factores de riesgo que hay para la hemorragia obstétrica, que son en algunos casos evidenciables de previo. La historia clínica siempre va a ser importante, el sacar un tiempo para conversar con la señora en el momento que llega a buscar nuestra atención, y poder realmente explorar su historia anterior, en el caso de que tenga otros partos previos, que siempre es importante saber si ha habido alguna complicación, si ha habido retención de placentas, y en este caso particular si ha tenido hemorragias posparto previas. Eso nos tiene que orientar a tener todos los elementos para una atención de un código rojo, porque puede presentarse nuevamente. Entonces el hecho de que lo podamos prever es importante. El que tengamos, por ejemplo, una paciente multípara, que perfectamente pueda ser una atonía uterina, es algo importante a tener en cuenta. El que tengamos una paciente preeclámptica, como vimos ahora, que puede tener disminución de los niveles de plaquetas, que nos favorecería lastimosamente un sangrado importante. El hecho de que tengamos una gestación múltiple, que perfectamente es posible que tengamos gemelos que vayan a nacer por parto vaginal, en el caso de, no sé, gemelos bicoriónicos biamnióticos que estén cefálicos los dos, perfectamente podríamos tener un parto vaginal, pero en este caso, ese útero que se ha distendido más allá de lo habitual, le va a ser complejo el volver a adquirir un tono uterino adecuado,
Y entonces, en estos casos, hay que prever esa situación y hay que prever que puede darse una situación hemorrágica, que es una paciente el que tenemos que estar más encima de ella, que tenemos que valorarla con más frecuencia en el posparto, que hay que estar evaluando tanto el sangrado como la involución uterina en el posparto y estar constante y asegurarnos que la administración de la oxitocina sea eficiente una vez que se ha dado el nacimiento. A veces pasa que si no tenemos ese cuidado, perfectamente, no sé, por la posición de la vía de la señora, ya tal vez la oxitocina no la tenemos en una bomba de infusión en ese momento y entonces mientras la señora le está dando a mamar a su bebé y demás, coloca el brazo en una posición en la que no es tan adecuado y tal vez la infusión de oxitocina no se está dando y cuando nos damos cuenta tenemos a una señora que está sangrando de manera importante simplemente porque la oxitocina que le pusimos en el posparto no está fluyendo. Entonces son pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Igual el hecho de que la señora haya tenido una cesárea anterior determina un factor de riesgo para una hemorragia posteriormente. El hecho de que haya tenido un alumbramiento prolongado o inclusive un alumbramiento manual es un factor de riesgo para una hemorragia, entonces por eso es otra paciente que tenemos que estar muy encima de ella, porque pudo haber sangrado de manera importante en ese periodo entre el nacimiento y que se diera el alumbramiento, pudo haber tenido una cantidad importante de sangrado que se complica tal vez con un alumbramiento manual. Entonces, esos pacientes en ese proceso, en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, perfectamente pudiesen haber tenido una pérdida importante de sangre que tal vez en ese momento no la vimos como tan grave, pero ya en suma va a ser una hemorragia importante. El hecho de que tengan labores prolongadas también, porque va a hacer que el útero ya no esté tan dispuesto a contraerse, entonces eso facilitaría una hemorragia. La episiotomía, sobre todo si esta se continúa un poco o si se dan otras lesiones, puede complicar el cuadro en una hemorragia. Las laceraciones a veces no les prestamos tanta atención y nos parece que simplemente es una laceracioncita que no requiere de sutura, que no pasa nada, pero perfectamente por esas laceraciones puede empezar a sangrar y no nos damos cuenta inicialmente y prácticamente hace un sangrado en capas donde no lo estamos controlando y perfectamente puede tener una pérdida sanguínea grave. Y también el parto operatorio, porque puede predisponer a algunas lesiones por el uso de forceps y otro tipo de mecanismos, donde si no hacemos una observación adecuada de todo el canal vaginal y demás, y si no las identificamos las lesiones y las corregimos, podríamos tener complicaciones hemorrágicas graves. ¿Cómo se origina esa hemorragia? Ese simbolito es fundamental. Las 4T. Las 4T son las 4 causas de hemorragia más frecuentes, o prácticamente el 100% de las causas de hemorragia se deben a esas 4T. Las 4T son estas que tenemos por acá, que tenemos el 70% de ellas son por trauma, en este caso por episiotomías, por tono, me equivoqué, disculpen. El 70% es por tono, es por una inadecuada involución del útero. Por eso es tan importante el administrar oxitocina inmediatamente después del nacimiento, hacer un alumbramiento dirigido habitualmente y el uso de oxitóxicos en el posparto. Eso nos va a ayudar a evitar la mayor cantidad de cuadros hemorrágicos simplemente con la administración de oxitocina, que es algo que tenemos muy frecuentemente en los servicios. Me gustaría pensar que en todos aún a primer nivel de tensión, vamos a tener ese tipo de medicamentos. Secundario a eso, vamos a tener el trauma, que en este caso sería ya sea por la realización de una episiotomía o por algún desgarro vaginal en el momento del parto. Me gusta creer también que en aquellos lugares donde se da el nacimiento tenemos personal, colegas o compañeros médicos también que pueden realizar la atención de estas lesiones. Me gusta creer que los colegas obstetras estamos distribuidos por todo el país y que podemos brindar esta atención con altos niveles de eficiencia. Una lesión bien suturada es una paciente que va a tener mucho menos complicaciones en otros aspectos de su vida y entre tanto vamos a poder corregir
los cuadros hemorrágicos que presentan. El 9% responde al tejido, al tipo de tejido de las señoras, que en algunos casos pueden inclusive haber otras complicaciones como un útero de Cuvelier o alguna cosa por el estilo, que son muy extrañas, pero pueden pasarse. Y finalmente el 1% responden a bajos niveles de trombina, que no se da un adecuado proceso de coagulación y demás, pero como lo podemos ver es un porcentaje mínimo. Aquí en lo que tenemos que enfocarnos sobre todo es en el manejo de un adecuado tono uterino una vez que se da el parto. Pero ahí les dejo el detalle para que lo tengan en cuenta de las 4T que hay que recordar en estos casos. ¿Por qué podemos tener una atonía uterina? Porque estamos hablando que el 70% de los casos se dan por atonías uterinas, el 70% de las hemorragias severas se dan por esta razón. Entonces, ¿a qué podemos responder? Puede responder a una sobredistensión del útero, que sobre todo particularmente puede darse en bebés macrosómicos o en embarazos múltiples. Entonces son situaciones que tenemos que ir valorando. El hecho de haber realizado una inducción de la labor de parto puede favorecer la atonía. ¿Por qué? Porque ya hemos expuesto a la señora una cantidad importante de oxitocina durante la labor de parto y los receptores de oxitocina pueden haberse saturado para el momento del posparto. Entonces, por eso es importante no abusar del uso de oxitocina durante la labor de parto, precisamente para poder tener un adecuado control del sangrado una vez que se ha dado este. El hecho de que tengan una labor muy rápida o muy prolongada también puede favorecer la presencia de una atonía uterina. Esas señoras que realizan labores en menos de 2 horas porque tal vez tuvieron el consumo de algunos elementos naturales en su casa que les recomendaron para que fuera más rápida la labor y demás, que no sabemos qué es lo que toman muchas veces o que no sabemos cuánto han tomado de algunos elementos, también pueden favorecer el hecho de tener una atonía uterina. La gran multiparidad, cuando tenemos pacientes que han tenido 5, 6, 7, 8, 9, 10 embarazos, porque todavía lo vemos, que no es infrecuente, que no es raro, que sí nos sorprende, pero no es de lo más extraño. Son señoras que ya el útero está expuesto muchas veces a distenderse y volver a contraerse, entonces las fibras musculares no responden de manera tan eficiente a la involución, al efecto o a la manifestación de la oxitocina. El que tengan una infección uterina, eso va a favorecer necesariamente que haya un tono uterino mucho menor, porque si tenemos una coriamnionitis, las fibras musculares no responden adecuadamente en presencia de ese tipo de infecciones. Es muy raro verlo, pero si tenemos una inversión uterina también evidentemente no va a darse una involución adecuada, y ahora lo vamos a ver en una imagen que tenemos por ahí, cuál va a ser el manejo tal vez un poco dramático de la inversión uterina, pero puede darse. Por eso es que también es importante que al momento del parto, una vez que se ha dado no empezar a jalonear, a tironear del cordón umbilical para que se dé el alumbramiento, sino que por eso hacemos un manejo adecuado del alumbramiento, un manejo dirigido del alumbramiento para evitar el tener que hacer este tipo de prácticas que no son adecuadas, que al final de cuentas nos puede salir más caro el intento de extraer la placenta y terminamos produciendo una inversión uterina. El retención del bebé que por alguna razón haya hecho una distocia de hombros o alguna cosa por el estilo, eso puede favorecer porque es un útero que se vio estresado físicamente y se le complica o le sea difícil volver a involucionarse. Los cuadros de placenta previa también favorecen la atonía y sí es importante tener siempre disponibles medicamentos para poder ayudar en ese proceso de atonía, que en este caso evidentemente va a ser la oxitocina y lo que normalmente llamamos metergin, la metilergobacina, para la atención de este tipo de cuadros de atonía, porque va a requerir de la administración de este tipo de medicamentos para favorecer la involución uterina adecuada y sobre todo para mantenerla en el tiempo, porque no solo es la involución inmediata, sino que esta se mantenga en el tiempo. ¿Por qué hay tanta mortalidad en caso de hemorragias posparto? Porque normalmente tenemos un retraso en el reconocimiento de la hipovolemia. No es fácil reconocerla, no siempre es tan claro como en otros estados fuera del embarazo.
entonces podemos achacarlo a otro tipo de situaciones, a otro tipo de cuadros. Entonces no siempre se reconoce fácilmente la hipovolemia en el posparto, porque hay un fallo en el reemplazo adecuado de volumen. En este caso muchas veces o ha sido histórico que empezamos a administrarle solución salina a la señora u otro tipo de soluciones, inclusive no sé si tienen disponible el lactato de Ringer, soluciones electrolíticas balanceadas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer en el caso de una hemorragia posparto severa es administrar sangre, glóbulos rojos empacados, es lo que se requiere. Pero tal vez hacemos en nuestro afán de resolverlo rápidamente o que es también a veces lo que tenemos disponible es únicamente esas soluciones, entonces si hacemos una inadecuada reemplazo se va a complicar el cuadro. Y si además de eso tal vez no tenemos disponible el personal médico para una intervención quirúrgica, eso va a hacer que sea todavía más grave el cuadro. No siempre vamos a llegar a este punto de necesitar una intervención quirúrgica, es más, en la mayoría de los casos no se llega a ese punto, que se puede manejar perfectamente con la administración de medicamentos como la oxitocina, el metergin, con reposición, en algunos casos sí se inicia con reposición de volumen con soluciones, en algún libro por ahí decía cristaloides, ya sea con lactato, ya sea con solución fisiológica, con solución electrolítica balanceada, pero necesariamente en caso de una hemorragia importante vamos a requerir de transfusiones de sangre. ¿Qué es lo que busca el Código Rojo Obstétrico? El Código Rojo Obstétrico lo que busca es crear un sistema organizado de trabajo que permita al equipo seguir los pasos indicados sin desviarse del objetivo, que es necesariamente el control de la hemorragia, para trabajar de manera ordenada y coordinada y que pueda ser replicado en cada situación específica, logrando así reducir la morbimortalidad generada por esta causa. En este caso la causa es la hemorragia. O sea, ¿qué es lo que buscamos con la creación de un equipo de Código Rojo? Lo que se busca es que sea un grupo interdisciplinario, coordinado, que conozca las acciones a desarrollar para poder atender causas de ese tipo hemorrágico. La idea es que sea un equipo que esté disponible de manera pronta para poder atender esta situación. Y si no se puede tener un equipo como tal, que los diferentes elementos del personal sepan el manejo de este código rojo para poder brindar la atención independientemente de quienes estén presentes. Esto es un poco similar a lo que hacemos cuando hacemos reanimación neonatal, que independientemente de la formación académica que tengamos, ya sea personal especializado como neonatólogos, ya sea médicos ginecólogos, ya seamos enfermeros obstetras, ya seamos enfermeros generales, auxiliares de enfermería, que todos hablemos el mismo idioma. Básicamente eso es lo que busca el Código Rojo Obstétrico, que todos lo conozcamos, que todos lo manejemos para poder brindar la atención a las señoras de manera más eficiente y más clara. ¿Qué se va a hacer en caso de un Código Rojo? Se va a evaluar el riesgo y tomar en consecuencia las medidas para reducir ese riesgo. Por ejemplo, si sabemos que tenemos una paciente gran multípara, entonces necesariamente tenemos que asegurarnos que una vez que se dé el parto, o se da inclusive donde se está dando, repito, cuando se está dando la salida del hombro anterior de bebé, vamos a administrar oxitocina en ese momento para prever que se mantenga un adecuado tono uterino, para favorecer una involución rápida del útero que va a desencadenar también un desprendimiento temprano de la placenta, para evitar complicaciones y poder después seguir con la rutina posparto. Pero ¿qué hicimos? Previmos la situación a raíz de la historia clínica de la señora. O si sabemos que por ultrasonido tenemos a una señora que tiene un peso fetal estimado de más de 4.000 gramos, pero ya también tiene historia de partos anteriores de bebés con estos pesos, entonces se puede intentar un parto vaginal, pero sabemos que es probablemente un útero que está muy distendido, entonces prever esa situación. O que tenemos gemelos, con mayor razón, estar muy atento, y tiene que haber una persona específicamente en este caso para administrar este tipo de medicamentos. Tener todo el equipo
Tener todo el equipo preparado siempre es importante porque podemos requerir de muchísimas herramientas, de muchas cosas para poder atender a la señora. En cuanto al diagnóstico y el tratamiento de estas situaciones, se deben establecer los procesos más objetivos para medir la pérdida sanguínea. Normalmente lo hacemos por observación, uno vuelve a ver como cuánto sangró, más o menos tanto, pero en la medida de lo posible, cuando tenemos un sangrado, siempre deberías poder medirse realmente cuánta sangre estamos perdiendo. Definir estadios de hemorragia basados en consecuencias clínicas de la pérdida sanguínea, poder establecer que esa pérdida sanguínea nos va a producir manifestaciones y también tomar o aplicar la terapia médica y quirúrgica que sea necesario para la atención de la señora. Siempre es importante un diagnóstico oportuno de la hemorragia posparto y conformar los equipos de respuesta inmediata en estos casos. Como les decía, no siempre vamos a estar todo el mismo personal presente, pero todo el personal debe estar entrenado en la atención de estas usuarias con hemorragias importantes para poder actuar de la manera más expedita posible. El tratamiento de la hemorragia posparto y la reanimación simultánea del choque hipovolémico es importantísimo. No solo, repito, no solo es la administración de una solución y un poquitico más de oxitocina y observémoslo un ratico. No, en este caso probablemente va a requerir inclusive la administración prácticamente masiva de hemoderivados para poder prever cuadros más complejos o inclusive la muerte. Pero el personal ya debe estar acostumbrado, si se quiere, o entrenado para la atención de una hemorragia posparto de esta naturaleza. Y también tener una vigilancia eficaz y en caso necesario una referencia a otro hospital u otros servicios para la atención continua. No nos es infrecuente que una usuaria que está en el parto con nosotros, si tiene una hemorragia importante, probablemente no va a ir al área de posparto habitual, sino que perfectamente puede terminar en una unidad de cuidado intensivo, en una unidad de cuidado quirúrgico, para una observación más estrecha, más cercana de su cuadro hemorrágico. Entonces, saber que es perfectamente posible que una usuaria que tiene este cuadro hemorrágico termina en otro servicio temporalmente, gracias a Dios, o inclusive, dependiendo del nivel de complejidad donde estemos, puede inclusive llegar a terminar en otro hospital donde requiere ser trasladada para una atención más específica. Las fases de este código rojo las vamos a ver acá. La mnemotecnia sería el IRE, que primero es identificar, que es identificar la hemorragia en menos de 5 minutos. Identificar la razón de esa hemorragia en menos de 5 minutos, que inclusive 5 minutos es un montón de tiempo, y prever o empezar a manejar el choque hipovolémico. Eso es a nivel de la primera fase. Luego de eso, vamos a tener la reanimación, que va a ser la administración temprana de líquidos. Inicialmente vamos a tener líquidos y luego vamos a hacer uso de hemoderivados. Pero para esto también tenemos que tener coordinación con el banco de sangre de la institución donde estamos para saber que en cualquier momento, ojalá que no, pero hay que tener disponible sangre O negativa para que sea despachada de manera inmediata. Tal vez no con todo el protocolo habitual que tenemos para la solicitud de hemoderivados, sino que sea de un despacho inmediato, más allá del protocolo habitual, de las solicitudes y demás, que sí existe ese formato para poder hacer una solicitud mucho más pronta de hemoderivados que requieren ser administrados de manera inmediata. No es quedarnos pensando en a quién le toca, bueno, y es que ya la hora de almorzar, no, ahorita se lo ponemos, no, o sea, en este caso estamos ante una situación de emergencia que requiere de una administración inmediata de estos compuestos. Y evaluar nos va a requerir de una evaluación continua de signos vitales cada 5 minutos, establecer medidas terapéuticas que se evalúan cada 30 minutos y de establecer una referencia segura con una etiología corregida. Es decir, si tengo que trasladar a la señora a otro servicio para un cuidado más estricto posterior o inclusive a otro hospital, tengo que haber ya estabilizado a la señora, corregir la razón por la cual tenía esa hemorragia, no sé, por ejemplo, valorar si tenía
un desgarro, entonces poder suturar ese desgarro adecuadamente para el momento en que la señora se traslada. Si es de tipo, más bien tiene que ver con el tono uterino, asegurarme que está recibiendo la administración de medicamentos para el control de ese tono uterino y asegurarme que esté corregida la situación antes de plantear el traslado, ya sea, como les decía, a otro servicio o a otro hospital. No podemos simplemente heredar la situación a alguien más y que alguien más lo resuelva, sino que tenemos que resolver la razón por la cual teníamos la hemorragia y después derivarla, pero para una observación posterior o un cuidado posterior. Esta imagen me parece muy interesante porque nos da tiempos, nos establece tiempos para la atención. En el tiempo cero, en el minuto cero, es cuando se activa el código rojo y se pide ayuda. A veces es difícil esa parte porque tal vez no hay más personal disponible, porque también entiendo que puede que estemos trabajando en unidades con personal muy restringido, pero en ese caso, si establecemos que hay un cuadro de una hemorragia posparto importante o inclusive severa, hay que pedir ayuda lo antes posible. En el primer minuto prácticamente vamos a diagnosticar o establecer la razón de la hemorragia, que nos va a exigir que sepamos cuál es la fuente o la razón de ese shock hipovolémico que está teniendo la señora y prever las complicaciones y empezar a tomar las acciones correctivas. Entonces, si tenemos una señora con un útero que está sumamente distendido, entonces tenemos que empezar a administrar tratamiento para involucionar ese útero, inclusive realizar masaje externo para favorecer la involución uterina, realizar las acciones necesarias para poder corregir eso. Si tenemos un desgarro, empezar a suturarlo prontamente para evitar que hayan más sangrado, para disminuir las complicaciones. En los siguientes, eso es básicamente en los primeros 20 minutos. Posterior a esto, ya tenemos la parte de mantenimiento, que es el tratamiento con hemoderivados. Vean que estamos hablando de que en menos de 20 minutos tenemos que estar administrando hemoderivados. Inclusive yo diría que en menos de ese tiempo. Tenemos que estar estableciendo también controles para determinar la presencia de coagulación intravascular diseminada, porque cuando tenemos un sangrado de esa magnitud, empiezan a consumirse fácilmente los factores de coagulación y secundario a eso empezamos a tener un problema de sangrado realmente importante de forma generalizada. Estamos en ese momento ya también manejando las complicaciones y tomando las decisiones necesarias para asegurar la sobrevida de esta señora y entre tanto incluye la previsión de traslado a otras unidades donde ya se va a realizar el mantenimiento avanzado de más o menos 1 hora y más tiempo, donde se va a manejar la coagulación intravascular diseminada si se presenta, el manejo de algunas complicaciones o inclusive la estancia en unidades de cuidados intensivos donde así se tengan disponibles, o el traslado de esta señora a una unidad donde se le puedan brindar cuidados intensivos para poder asegurar su sobrevida, que puede ser perfectamente que sea dentro del mismo hospital, si se tiene esa posibilidad, o trasladarla a otro centro para que le brinden estos cuidados. ¿Cómo vamos a estimar la pérdida de sangre de acuerdo al estado de shock? Este cuadro es importante para eso. Nos permite conocer, más o menos con base en la pérdida del volumen y algunos otros signos, cuál es el grado de shock de la señora. Si la señora tiene una pérdida de sangre de más o menos de 50 a 1000 mililitros, pero sensorialmente está normal, no tiene alteraciones, está consciente, orientada, conversa y demás, vamos bien. Si tiene una perfusión distal normal, no hay mayor complicaciones, siempre y cuando también tengamos un pulso entre 60 y 90 latidos por minuto y una presión sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio. En ese caso, podríamos decir que es una señora que está completamente normal y no tiene signos de shock. Si por el contrario tenemos una señora que ha tenido una pérdida importante de 1000 a 1500 mililitros, que la vemos a veces normal, a veces se ve como agitada, como un poco perdida, que además de eso está con algún grado de palidez o está un poquito fría y un pulso aumentado de alrededor de 100 latidos por minuto, con una presión que está tendiendo a bajar entre 80 y 90, ya ahí tenemos un cuadro leve y hay que empezar a prestarle atención. Es una paciente que va a requerir ya de
de controles más frecuentes de presión arterial, controles en general de sus signos vitales, de estar evaluando ese sangrado, porque ya tenemos que empezar a prever que hay una situación que puede llegar a complicarse. Si peor aún, tenemos una paciente que ha tenido una pérdida de inclusive 1.500, 2.000 mililitros, que ya es un sangrado francamente muy evidente, que está muy agitada, que la vemos pálida, sudorosa, que está taquicárdica entre 100 y 120 latidos por minuto, que la presión va en descenso, y ahí tenemos un grado de shock moderado. Ya inclusive desde el leve deberíamos empezar a tomar acciones correctivas, pero con mayor razón tenemos que tomarlas en este momento porque ya tenemos una paciente que se nos está complicando de manera importante y que requiere de atención específica. Si finalmente tenemos una paciente que ha tenido una pérdida del volumen de más del 35%, o sea que ha perdido más de 2.000 mililitros de sangre, que ya más bien pasó de estar agitada a un estado donde está letárgica o inclusive inconsciente, que tiene un llenado capilar de más de 3 segundos, que está sudorosa, que está pálida, que está francamente taquicárdica y con una presión arterial menor a 70, una presión arterial sistólica menor a 70, ya tenemos un shock grave, que para este momento ya uno esperaría que todo el protocolo esté activado porque lo hicimos o lo pudimos prever desde mucho antes con los signos que nos presentaba. Entonces por eso este cuadro es bastante importante para poder tomar las acciones necesarias o poder empezar a reconocerlas desde manera temprana cuando tenemos inclusive un shock leve o hasta menos que eso, para poder alertar al equipo que puede brindar la atención necesaria en caso de que vaya evolucionando la situación hasta llegar a un cuadro de shock severo. También este otro cuadrito nos permite ver algunas manifestaciones de acuerdo a la pérdida sanguínea y el porcentaje de pérdida. Entonces, si la señora ha perdido más de 1.000 mililitros de sangre, un 15% de su volumen, va a sentir mareos, va a sentir palpitaciones y pueden haber cambios en la tensión arterial. Si ya ha llegado a perder 1.500, igual seguimos con taquicardia, va a estar taquipneica, va a percibirse francamente sudorosa la señora, se va a mostrar con debilidad, va a tener disminución de la presión y también va a tener hipotensión ortostática. Esta paciente que cuando se sienta un poquito en la cama dice, es que estoy mareada, me siento mal, o simplemente se mueve en la cama y se marea, vamos a ver que ya ha tenido una pérdida importante de sangre. Estos excesos de base los vamos a determinar a través de gases arteriales. Si se tiene acceso a tomarle gases arteriales, siempre es una opción importante para poder determinar a través de eso también en qué momento nos encontramos. Si es una paciente que ya ha tenido una pérdida de 2.000 mililitros, que estábamos hablando que ya es un shock severo, vamos a tener una taquicardia importante de 120, 160 latidos por minuto, con una taquipnea de 30 a 50 respiraciones por minuto, que es realmente una persona que va a estar muy agitada, que se va a ver realmente muy ansiosa, va a tener una hipotensión significativa, se va a observar pálida, con las extremidades frías, ya tenemos un grado de shock importante. Y peor aún cuando ya tenemos una pérdida un poco mayor, donde ya tenemos un shock cardiogénico, ya está disneica, oligúrica o inclusive anúrica, que ya ese es el estado en el que esperamos no tener que llegar, siempre y cuando hayamos podido tomar las acciones correctivas previas, que sería lo ideal. No llegar a ese momento, sino corregirlo desde antes. En la fase 1 del código rojo obstétrico, lo que estaríamos realizando es activando el código de respuesta, o sea, pidiendo ayuda para la atención, porque no lo podemos resolver nosotros solos. Evitar y revertir el shock hipovolémico, que en este caso lo hacíamos a través de solución fisiológica o inclusive de administración de hemoderivados, de ser posible de tenerlos disponibles, y detener la hemorragia o la razón de la hemorragia, que como lo vimos con las 4T, la razón principal sería la pérdida de tono del útero, pero también pueden haber lesiones que tenemos que corregir. Estos elementos se enfrentan en la primera fase de este código.
se va a activar el sistema de respuesta, porque entonces vamos a llamar al personal médico, inclusive si se tiene disponible una unidad de cuidados intensivos, se puede activar también. De ser posible tener un anestesiólogo, genial, y tener en alerta al banco de sangre y al laboratorio, porque vamos a solicitar laboratorios, pero también probablemente vamos a requerir de la administración de hemoderivados, que como les decía, que se haga una distribución o una entrega expedita de esos hemoderivados, porque se van a necesitar prontamente. Y obviamente hacer un registro cuidadoso de todos los eventos, porque estamos ante una situación de emergencia. Estos numeritos suenan raros, pero ya al explicarlos los vamos a ver que tienen importancia. Es la clave 10 14 14 16. Suena como número de teléfono, pero no. Eso es, iniciar la administración de oxígeno suplementario a 10 litros por minuto. Evidentemente, si estamos administrando esa cantidad de oxígeno, no lo podemos hacer con una nasocánula que a lo sumo nos permite administrar 3 litros por minuto. En este caso deberíamos utilizar un Venturi al 100% o una máscara con reservorio para poder administrar esa cantidad de oxígeno. Ese es el primer número, el 10. Luego tenemos el 14, que idealmente deberíamos canalizarle a la señora 2 vías de grueso calibre, preferiblemente con un catéter 14. No siempre tenemos disponibles los catéteres, pero la idea es que la señora, en ese caso, si ya tenía una vía canalizada, inmediatamente canalizar una nueva vía, porque vamos a requerir de administración de hemoderivados u otros medicamentos. Entonces, por lo menos deberíamos tener 2 vías disponibles del mayor calibre posible. Y finalmente, colocar una sonda Foley 16 para hacer un adecuado control de líquidos que esté perdiendo también por esta vía la señora, o inclusive para valorar si hay hematemesis y demás. Entonces es importante poder determinar si hay presencia de sangre en la orina, y eso lo podemos observar fácilmente. Perdón, dije hematemesis, lo que vamos a valorar es hematuria, disculpen. En este caso, con la colocación de esa sonda Foley, vamos a poder determinar esa presencia, también por si hubiese alguna lesión a nivel vesical. En la fase 2 ya tenemos que empezar a trabajar en prevenir el shock hipovolémico y pensar en la posibilidad de tratamiento quirúrgico de la hemorragia si fuera necesario. Los uterotónicos que tenemos disponibles, sobre todo a nivel institucional, vamos a tener oxitocina, que no vamos a entrar a detallar demasiado, pero es frecuente que la tengamos disponible, de 10 a 80 unidades. En este caso es importante valorar que no haya náuseas, vómitos o hipotensión, y sobre todo que si ya tenemos colocada la sonda Foley a la señora, tenemos que ver que haya una adecuada diuresis, sobre todo si damos una administración abundante de oxitocina, porque el principal efecto secundario negativo de la oxitocina va a ser la intoxicación hídrica. Entonces siempre es importante hacer controles de ingesta y excreta cuando estamos administrando cantidades importantes de oxitocina. El otro medicamento que podríamos tener disponible es la metilergonobina, el Metergin, que vamos a administrarle de 0.2 miligramos de 2 a 4 horas intramuscular. Muchas veces inclusive se inyecta en la pierna. Hay que esperar hipertensión, o puede haber más bien un caso contrario de hipotensión, náuseas y vómitos, pero está contraindicado en caso de pacientes con hipertensión, que ya lo habíamos visto en caso de que haya hipertensión crónica, hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia. Estos pacientes no son candidatas al uso de Metergin. En el caso podemos utilizar prostaglandinas, que son 20 miligramos por vía vaginal. En algunos casos pueden producir diarrea, fiebre, escalofríos, pero está contraindicado en casos de hipotensión. Luego prostaglandinas como el misoprostol, que normalmente no tenemos acceso directamente a él, pero en algunas partes del mundo sí hay preparados específicos para uso obstétrico. En este caso se pueden utilizar de 200 a 1000 microgramos, vía rectal inclusive. No hay una contraindicación específica, pero también es de uso frecuente. O algunas otras prostaglandinas que también se pueden utilizar, excepto que hayan problemas de enfermedad cardíaca, pulmonar o renal. Pero normalmente lo que vamos a tener acceso más rápidamente va a ser a la oxitocina y al Metergin, que son los que vamos a utilizar de manera más pronta.
Muy bien, como ya hemos mencionado hace un rato, en casos de una inversión uterina, puede perfectamente producirse una atonia uterina. Esta maniobra que vemos acá es un masaje bimanual. Tal vez la imagen es un poco fuerte, pero sí, uno introduce la mano no dominante a través de la vagina de la señora y hace una compresión del útero con la mano dominante desde fuera del abdomen de la señora. Eso nos va a garantizar que se va a dar una adecuada involución inmediata del útero con la prevención del sangrado posterior. Por eso a veces cuando si uno está ahí un poquillo travieso y está traccionando el cuello, el cordón umbilical y demás, perfectamente existe el riesgo de que haya una inversión uterina y esa sería la maniobra que rápidamente va a solucionar esta situación y evitar complicaciones mayores con un sangrado importante. En cuanto a la atonía uterina, también tenemos otros mecanismos que funcionan muy bien, y en este caso es el balón de Bakri. Es un balón que se coloca dentro del útero, entra como una especie de sonda, y cuando está dentro del útero se infla y va a generar hemostasia directamente sobre las paredes del útero, previniendo así un sangrado importante, generando obstrucción, digamos, de las zonas donde estuvo inserta la placenta, que es por donde estaría sangrando el útero, y entonces genera esa presión. Entiendo que no en todos los servicios se puede tener, pero sí sería muy importante que si no lo tienen disponible en sus unidades, tal vez lo gestionen a través de las jefaturas, porque es sumamente importante tener ese tipo de insumos que realmente de una manera sencilla y sin que sea excesivamente invasivo, va a favorecer la atención adecuada para una señora y prevenir un sangrado importante de una manera más real y más segura. Ahora bien, en cuanto al manejo quirúrgico de la hemorragia, tenemos varias opciones. Se puede ligar las arterias uterinas, que se hace a través de la vagina en algunos casos o en un proceso un poco más sencillo. Es una opción importante para prevenir sangrados también. Igual están las suturas de compresión, que en este caso la más usual es la de Belinch, que obviamente se hace en sala de operaciones, bajo anestesia y demás, pero en realidad lo que hace la sutura de Belinch, lástima que olvidé poner una imagen al respecto, pero básicamente son dos suturas largas a lo largo del útero, o mejor dicho, por detrás del útero, desde una incisión adelante hasta atrás y regresando hasta el frente, que genera literalmente tensión en el útero. Para decirlo en cristiano muy sencillo, sería como amarrar el útero para evitar que se distienda. Esa es una posibilidad. Y finalmente, la opción que menos se utiliza o que se procura dejar como última opción es la histerectomía, que en este caso, cuando tenemos, por ejemplo, casos de acretismo placentario, donde la placenta no solo se adhiere a la pared del útero, sino que penetra la pared del útero y se mezclan los tejidos de la placenta con las fibras del útero. En estos casos, en muchos es necesario llegar a hacer una histerectomía. No es lo que normalmente los cirujanos van a querer hacer, porque como quiera que sea, estamos condenando a que esta mujer, a veces aún en mujeres jóvenes, no tengan más hijos, pero lo importante aquí es tratar de salvar la vida de la señora y no queremos ponerla más en riesgo de lo que es estrictamente necesario. Ok, la OPS, la OMS y el Centro Latinoamericano de Perinatología están promoviendo actualmente la iniciativa Cero Muertes Maternas por Hemorragia, específicamente en países como Bolivia, Guatemala, Haití, Perú y República Dominicana. Han lanzado este tipo de iniciativas con el fin de prevenir muertes maternas por hemorragias. La meta es reducir a cero las muertes maternas evitables, lo cual podría lograrse con una atención oportuna, respetuosa y de calidad al embarazo y al parto, y con un acceso a atención obstétrica de emergencia. Si bien es cierto, nuestro sistema de salud no es perfecto, puede mejorar, podemos ser un poquitico más amables, podemos ser un poco más dulces, pero dichosamente cualquier mamá que esté en este país sabe que tendrá acceso a servicios de salud de alta calidad y de la complejidad que ella realmente requiera. Lastimosamente hay otras partes del mundo donde lo que nosotros tenemos es un sueño apenas, pero nosotros podemos disfrutar realmente de esos servicios, de esas opciones y prevenir esas muertes.
Hay algunas que del todo no son evitables, pero sí debemos trabajar todos los días dando lo mejor de nosotros para que esas muertes evitables realmente lo sean, para que realmente esas mamás puedan regresar, aun cuando hayan tenido una experiencia un poco compleja, pero puedan regresar a sus hogares a seguir disfrutando de la vida. La doctora Etienne, que era directora de la OPS, nos dejó esta frase: ninguna mujer debería morir durante el proceso de ser mamá. Y en eso estamos completamente de acuerdo y en eso trabajamos, estoy seguro, todos aquellos que tenemos el honor de interactuar con mamás embarazadas y con familias embarazadas. Yo estoy seguro que todos damos nuestro mejor esfuerzo precisamente para que eso suceda, para que las mamás puedan regresar a sus hogares a disfrutar de su familia y de esa experiencia nueva que es ser mamá. Hay que seguir haciéndolo, hay que seguir trabajando fuerte y este tipo de experiencias educativas nos permiten eso, formarnos, aprender para poder seguir dando la mejor atención posible a estas mamás que viven la experiencia de la maternidad. Ahora bien, hablando de otro tema un poquito diferente, pero siempre relacionado con los anteriores, vamos a hablar de paro cardiorrespiratorio en usuarias obstétricas. No me voy a enfocar en cuántas compresiones y cuántas ventilaciones y demás, porque eso podría ser tema de otro momento. Tal vez me voy a enfocar más en la atención obstétrica específicamente que se requiere en estos casos. El paro cardiorrespiratorio obstétrico tiene una incidencia de más o menos un caso en cada 30.000 embarazos. No es tal vez tan frecuente como en otros momentos de la vida, pero lastimosamente la mortalidad de una mujer embarazada que hace un paro cardiorrespiratorio es mayor que una mujer que no lo está. Entonces por eso es que requiere de una atención diferenciada, por eso es que requiere de una atención particular de parte de nosotros. Las principales causas del paro cardiorrespiratorio, como lo hemos venido viendo en los últimos minutos, es la hemorragia obstétrica, es la principal causa que nos puede desencadenar esa situación. Seguido del síndrome de preeclampsia y eclampsia, que también lo habíamos mencionado. Como pueden ver, hemos abordado anteriormente las dos causas principales que terminan desencadenando esa situación. Tenemos también la embolia de líquido amniótico. La embolia de líquido amniótico es una situación que les puedo asegurar que ningún obstetra piensa en ella cuando atiende un parto, pero finalmente es una situación que se nos puede presentar absolutamente a todos. Toda mujer embarazada está en riesgo de una embolia de líquido amniótico y lastimosamente la embolia de líquido amniótico tiene como medio de diagnóstico la autopsia. Algunos libros hablan que el 90% de las mujeres que sufren una embolia de líquido amniótico fallecen, pero también establecen que ese otro 10% de mujeres que sobreviven es porque probablemente no estuvieron bien diagnosticadas y fue otra situación patológica la que se les presentó, no una embolia, porque en realidad la embolia no tiene un manejo, por más adecuado que lo hagamos, probablemente va a desencadenar la muerte. También el hecho de tener una miocardiopatía periparto puede desencadenarnos esta situación. La hipermagnesemia, que la habíamos visto también hace un rato, nos puede hacer enfrentarnos a un paro cardiorrespiratorio en una mamá embarazada. Algunas complicaciones de la diabetes también lo van a favorecer. El shock séptico o anafiláctico nos puede desencadenar esta condición. Traumatismos, sobre todo hoy en día que vemos tantos accidentes de tránsito, el trauma que se produce en una situación de estas nos puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. Y finalmente la embolia pulmonar también es una causal importante de estas entidades. Algunas consideraciones especiales que tenemos que tener cuando nos tenemos que exponer a la atención de una mamá en paro cardiorrespiratorio. La principal aquí es que tenemos que tener presente esto: la mejor manera de reanimar con éxito al feto es la reanimación efectiva de la madre. Si queremos garantizar la sobrevida de bebé, lo que tenemos que hacer es garantizar la sobrevida de mamá. De hecho, las primeras cesáreas que se hicieron en el mundo era precisamente porque la mamá entraba en un paro cardiorrespiratorio por la razón que fuese y la única forma de salvar a bebé era literalmente extraerlo de su madre, independientemente de la edad gestacional. Hoy en día sabemos que si logramos reanimar a la mamá, estamos reanimando también a bebé, aun cuando requiera una reanimación subsecuente para el bebé. Al momento de realizar el masaje cardíaco, tenemos que tener en cuenta que a la mamá hay que colocarla sobre el lado izquierdo.
en un ángulo de 15 a 30 grados, más o menos. Básicamente es colocarla del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque colocándola en esa posición, el útero que está ocupado por bebé no va a comprimir la vena cava. Y al no comprimirla, eso va a favorecer que haya un adecuado retorno venoso cuando se están dando compresiones. Entonces, es un detalle muy pequeño, pero sumamente importante tener en cuenta al momento de realizar esa reanimación. Si fuera necesario darle shocks o desfibrilar a la mamá, no hay que tener temor por el bebé, porque en realidad la transmisión de esa corriente eléctrica no va a ser significativa para el bebé. Entonces perfectamente se puede desfibrilar a la mamá en caso que fuera así necesario. Obviamente sí hay que tener cuidado de desconectar el monitor materno y el monitor fetal antes de realizar esa desfibrilación. En esta parte también hay que tener en cuenta y hay que ser realista, difícilmente se va a tener tiempo de colocar un monitor fetal como tal, pero por lo menos sí sería conveniente estar monitoreando bebé con un Doppler para ver cuál es la situación realmente que está pasando ese bebé dentro del útero, que también va a ayudar a tomar decisiones sobre el manejo que se pueda dar de esta emergencia. Si requerimos administrar medicamentos, drogas vasoactivas como adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, todo ese tipo de medicamentos que pueden afectar la circulación uteroplacentaria, se pueden utilizar, porque su uso durante la reanimación cardiopulmonar es importante y a las dosis recomendadas está totalmente justificado el utilizarla para mejorar la condición hemodinámica y obviamente para mantener a la mamá con vida. No es lo ideal administrar ese tipo de medicamentos a una mujer embarazada, pero con tal de salvaguardar la vida de la madre, vale la pena intentarlo, vale la pena administrarlos y luego se podrán corregir los efectos que podrían tener para bebé. En cuanto a la conducta obstétrica frente a un paro cardiorrespiratorio, esta conducta va a estar vinculada a la edad gestacional. La cesárea de emergencia está indicada ante un feto vivo y viable. Hay que hacer aquí la aclaración que frente a un paro de causa rápidamente reversible, no sé, reacción a drogas, producto de la anestesia, la hipoxia por broncoespasmo, por ejemplo, la cesárea puede no estar indicada, es decir, podemos dar tiempo. Si es una situación en la cual el paro cardiorrespiratorio se puede revertir rápidamente, demos tiempo con la cesárea, démosle la opción a bebé de reanimarse dentro del útero y continuar su vida, ya sea por algunos minutos o inclusive por un tiempo más. Pero si por el contrario el paro cardiorrespiratorio es por una causa irreversible, en ese caso sí se debe realizar una cesárea de emergencia inmediatamente. El tiempo transcurrido entre el inicio del paro materno y la realización de la cesárea es de gran importancia para el pronóstico materno y fetal. Los mejores resultados se obtienen cuando la extracción del feto se hace en los primeros 5 minutos. No he tenido la experiencia de tener una paciente en paro cardiorrespiratorio, pero sí hemos tenido otro tipo de emergencias y cuando es una emergencia calificada de este tipo, todos corremos. El personal de sala de operaciones corre, el personal de sala de partos corre, todos estamos listos y dispuestos para hacer nuestro trabajo lo más rápidamente posible y uno en ese momento depende de la mano de Dios y de la habilidad del cirujano para que pueda extraer a ese bebé en el menor tiempo posible. Y aunque 5 minutos a uno le podría parecer muy poco tiempo para una cirugía, en la práctica sí hemos visto bebés que nacen a veces hasta en menos tiempo, con diferentes formas, diferentes técnicas de cirugía, pero sí se puede lograr aún en tan corto tiempo, siempre y cuando el personal todo esté comprometido para esta situación. La cesárea en pacientes en paro cardiorrespiratorio debe priorizar la rápida extracción fetal. Ese es el objetivo. La única razón de hacer esa cesárea es para sacar a bebé. ¿Por qué? Porque la mamá evidentemente no está teniendo circulación sanguínea, bebé está sufriendo en ese momento, entonces la idea es sacar a bebé lo más pronto posible. Esto implica una rápida apertura de la pared, que eso depende estrictamente del cirujano en ese momento y de que utilice las técnicas adecuadas para poder extraer pronta y rápidamente a bebé. Y también se va a hacer un clampeo inmediato del cordón, a diferencia de lo que se hace en otros momentos donde se le da 1 minuto o más a bebé para clampearlo. En este caso se procede de manera inmediata porque inmediatamente también se va a requerir de brindar reanimación a bebé. En conclusión de los temas que hemos tratado anteriormente, vamos a tener que la hemorragia obstétrica es una de las principales causas de morbimortalidad materna a nivel mundial.
La intervención estandarizada y controlada de la paciente con hemorragia obstétrica es crítica para el resultado materno-fetal. Se deben establecer protocolos para facilitar la intervención y tratamiento temprano con hemoderivados para disminuir la incidencia de coagulación intravascular diseminada. No concentrarnos solo en utilizar soluciones que a la postre no van a resolver el problema, sino temprana y prontamente empezar la infusión de hemoderivados en caso de un sangrado importante. Pero para eso debemos hacer previamente la identificación de la población en riesgo de sangrado para poder tomar las acciones necesarias de previo al inicio de una situación tan grave como esta. Es importante intervenir para limitar los requerimientos transfuncionales, corrigiendo la causa de la hemorragia lo más pronto posible para así evitar que se agrave el cuadro que ya de por sí es bien complejo. Y establecer protocolos de resucitación hemostática basada en los protocolos de transfusión masiva, que son los que realmente van a generar cambios y un efecto más positivo en el desempeño de nuestras labores. De verdad, muchísimas gracias por la atención. Sé que los temas han sido un poco largos, pero de verdad les agradecemos muchísimo la atención que nos han brindado en este momento. Esperamos que hayan sido de provecho para ustedes y que lo que podamos participar con ustedes realmente se vea manifestada en su práctica diaria, en el desempeño de su quehacer, que al final va a redundar en beneficio para todas las mamás. Muchas gracias.